Bien, muy buenas noches, queridas televidentas y queridos televidentos. De nuevo aquí estoy con ustedes, su servidor Jorge Burges Rodríguez, muy agradecido de la atención que le están prestando a este video. Miren, bueno, agradezco que me hayan señalado datos adicionales de lo gigantesca que es la antigua casa presidencial. Y que sí, los visitantes, que ahora es la entrada libre, los visitantes cuentan lo gigante que eran las habitaciones familiares del presidente, enormes, ¿no? Mucho más que los 250 o 300 metros cuadrados que tiene el, no va a decir pequeño, el departamento donde, que sirve de vivienda al actual presidente de la República. 300 metros cuadrados no es poco, o 250 tampoco, pero es mucho menos de lo que tenían allá, ¿no? El presidente vive cómodamente en su actual vivienda. Es eso, ¿verdad? Bien, pero vamos a entrar a lo que es nuestro tema del día de hoy, que es muy importante por cuanto a que afecta a la legitimidad de los órganos colegiados de poder que tenemos en los máximos órganos colegiados de poder, que son las cámaras de diputados y senadores, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores nacionales, ¿verdad? En cada estado hay una legislatura local, una Cámara de Diputados local, y en cada municipio hay un cabildo. Esto se va repitiendo a diferentes escalas territoriales y de población. Bien, esto es importante que los ciudadanos nos veamos representados en forma equilibrada en esos órganos, que no nos veamos discriminados, para que participemos no solo en la elección de las cámaras, sino también en cualquier cosa que requiera nuestra participación en la vida en común del territorio afectado, ¿verdad? Los mexicanos somos muy participativos cuando haya catástrofes, y esa misma participación ahora se está reflejando en la política, y qué bueno, ¿verdad? Bien, en matemáticas usamos ciertos trucos los profesores para hacer entender ciertas ideas, ¿verdad? Es difícil que en un problema práctico que emane de la realidad me encuentre yo una ecuación o un sistema de ecuaciones con coeficientes enteros, ¿verdad? Ya son cantidades fraccionarias, ¿verdad? Las que aparecen en las ecuaciones que nos avienta la realidad para que las manejemos, ¿verdad? La práctica. Bueno, esto vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos inventándonos un país raro, en donde un país pequeño donde hay 3 millones de ciudadanos, ¿verdad? Más 2 millones de personas menores de edad, digamos, una cosa creíble. Bien, lo importante es eso, son 3 millones de ciudadanos que tienen derecho al voto. Y supongamos que ese país está dividido exactamente en 10 distritos, que cada uno de ellos con la 10ª parte de población, o sea, en cada distrito hay 300,000 votantes, ¿verdad? Y van a conformar una pequeña cámara de 10 diputados para equilibrar el poder de los órganos ejecutivos, ¿verdad? Que existan, ¿verdad? Puede ser un presidente, una cosa unipersonal o más, ¿verdad? Puede ser diferente. Esto pasa y imaginamos que pasa, y que entonces cada distrito tiene 300,000 ciudadanos que votan.
Hay dos partidos, el partido A y el partido B. Supongamos que vienen las elecciones para conformar esa pequeña legislatura, ese pequeño órgano colegiado que equilibra al Poder Ejecutivo. Bueno, esto es, seguimos suponiendo cosas, ¿verdad? Supongamos que en cada uno de los distritos, de esos 10 distritos, gana el partido A, porque en forma así parejita, en cada uno de los distritos, el partido A tiene 200,000 votos y el partido B solo 100,000 votos. 200,000 votos el partido A, 100,000 votos el partido B en cada uno de los distritos, de los 10 distritos. Entonces, en cada uno de esos 10 distritos gana el partido A y se conforma la legislatura, el órgano colegiado, con 10 diputados del partido A, ¿verdad? Entonces el partido A es lo que el folclore político de México le llamamos carro completo en épocas del PRI. Y era cierto, no es tan abstracto el ejemplo. Entonces, ¿qué teníamos? El partido A tiene 10 diputados, todos. Gana por unanimidad cualquier votación que le pongan, ¿verdad? En cambio, el partido B no tiene 0 diputados. ¿Esto es justo? Muchos pensaban, sí, porque ganó, hizo el esfuerzo, bla, bla, bla. Puede ser que esa configuración simplemente esté reproduciendo algo que está en proceso de necesitar ser cambiado. Vamos a ponerlo así. Estoy hablando de México, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Es justo eso? No, no es justo. La cosa no es premiar a los candidatos por el esfuerzo que hagan, sino que la gente de cada uno de los distritos se sienta representada en el Congreso. Entonces, esto es en extremo, todas las diputaciones para el partido A, 0 diputaciones para el partido B. Pero bueno, esto, una representación que equilibrara las cosas debía tener 2/3 de diputados del partido A y 1/3 de diputados del partido B. O sea, el partido B sacó la mitad de votos que sacó el partido A. Lo justo es que tenga la mitad de representación en las discusiones que se den en la legislatura. Bueno, esto empezó a ser muy claro en los países europeos. Parece ser que fue en Bélgica, donde políticos y académicos de ese país, a mí se me hace un buen invento, se me hace que fueron muy de ese país, y se les ocurrió algo bueno. Decidieron algo diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a tener vamos a tener 3 diputados por distrito, y vamos a poner 2 diputados por mayoría simple, como se venía usando en la organización anterior, en el esquema anterior, pero vamos a reconocer a la minoría, que no es tan minoría, cierta representatividad. Entonces surgen los diputados de representación proporcional. Lo ideal sería que en este país se dijera, pues vamos a tener 3 diputados por estado, 3 diputados por distrito. 2 de ellos van a ser simples, como antes, y 1 de ellos va a ser por representación proporcional. Puede que llegara otro partido a jugar en las elecciones, y entonces sería repartir qué tanta
qué tanta votación jalaron, ¿verdad? En este país ideal, pues tendríamos ahora un Congreso algo más caro, tenemos que pagar los sueldos de los diputados, los ciudadanos con nuestros impuestos. Entonces tendríamos eh, una Cámara de 30, en lugar de 10 diputados, una Cámara de 30, en donde dos fueran, dos de cada distrito fueran diputados del partido A, porque el partido A hizo el esfuerzo y ganó en las situaciones concretas de ese país, de ese momento, pero se le reconoce al otro partido una representación proporcional. Desde luego esto es un esquema, ¿verdad? Pero ilustra bien por lo que pasa en un país más complejo, como el que estamos pisando, ¿verdad? En México una distribución, una división distrital de todo el país mañosa le concedía al PRI el carro completo, ¿verdad? Y posturas diferentes a las del PRI, de derecha e izquierda, puede ser la ideología del PAN o la ideología del PRD, ¿verdad? Quedaban anulados, ¿verdad? Que son puntos de vista valiosos y válidos, y deben ser políticamente válidos. Entonces, se optó por una representación, una parte de la Cámara de Diputados es de representación proporcional, ¿verdad? Según los datos que obtuvo ese partido mete diputados, con una ventaja adicional, que ese partido va a meter personajes muy colmilludos, ¿verdad? A que lleguen a la Cámara y metan control al Estado, pero además brillen para que la gente diga, mira, los del partido son muy listos, ¿verdad? Eso pasó en México. Don Jesús Reyes Heroles, un gran secretario de Gobernación, desde antes empezó la división pero abrió este camino, ¿verdad? Abrió este camino de forma muy correcta, diputaciones por mayoría relativa y diputaciones por representación proporcional. El partido dominante, el PRI, tenía entonces que no mandar badulaques de candidatos que al fin iban a ganar, porque los otros iban a ser más brillantes, ¿verdad? Tipos tanto del PAN como del o del PMS eran muy abusados, ¿no? Pienso ahorita en Pablo Gómez y en otros más, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que se tenía. Se optó por un sistema donde un cierto número de diputados sean de representación proporcional. No recuerdo la proporción que era, pero eso en algún momento que consideraron adecuado, híjole, no, lo digo, consideraron adecuado, es una trampa, ¿verdad? Llenar de lana a la oposición, ¿verdad? Para que pues ahí no llegaran los mejores, sino los más desaforados para la lana. Pero el hecho es que se hizo una Cámara exageradamente grande, ¿verdad? Era 300 diputados porque hay 300 distritos electorales en el país y 200 300 diputados mayoría relativa y 200 diputados por representación proporcional. Es cierto, es onerosísimo ese Congreso, ¿verdad? Para mí sería deseable reducir ambas proporciones, tener 200 distritos en el país, entonces 200 diputados por mayoría relativa y solo 100 diputados por representación proporcional. Esto es lo que para mí sería ideal, pero no se puede hacer. Bueno, no es fácil hacerlo porque implicaría volver a dividir en distritos todo el país. Eso está en chino, ¿verdad? Bueno, hay que aprender chino, entonces no estaría tan oculto, pero está en senegalés o algo así, en pakistaní,
no lo entendí, estaría complicadísimo. Entonces, obviamente no se va a hacer. Pero yo creo que podría reducirse el de representación proporcional. Yo creo que sí. Y, y bueno, o quedarse tal como está. Lo que sí considero importante es lo siguiente. Esa cosa de la representación proporcional se llevó también al Senado. Y ahora hay senadores de partido. Pero mire, ¿qué tenía de valioso el Senado? En la Cámara de Diputados, el Estado de México, el Distrito Federal, el Estado de Nuevo León, el Estado de Veracruz, el Estado de Jalisco, Guanajuato, tienen un chorro de diputados, pero es que esos, ahí está representado que son un chorro de gentes en cada uno de esos estados, ¿verdad? Pero eso se veía compensado, eso que pasaba en la Cámara de Diputados, de sobrerepresentación de las entidades muy pobladas, DF, Estado de México, etcétera, etcétera, se había compensado porque en la Cámara de Senadores, cuando la Cámara de Senadores era de 60 senadores, 2 por cada estado, exactamente 2 por cada estado tenía el Estado de México, el más poblado, y exactamente 2 senadores tenía el más despoblado, que sería Baja California Sur, por ejemplo. El más poblado y el menos poblado tenían exactamente el mismo número de senadores, entonces allí podían decir, aquí somos iguales, ¿no? El valor del Senado. Decían que representaba el Pacto Federal, y sí es cierto, eso era muy valioso. Abrieron a senadores de primera minoría, y siendo del Estado, a mí me parece bien que sean primera minoría de ese Estado, pero pues como iba a quedar más curules, porque son la clase política se queda más contenta, abrieron también a senadores de representación proporcional, y ahí se rompe porque la representación proporcional va a haber muchos más senadores de los estados muy poblados, repito, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, va a haber muchos más. Eso es injusto para el equilibrio de representación por estados, por una colectividad, ¿verdad? No me representan individualmente, sino representan a mi colectividad. Eso sí habría que arreglarlo. Lo otro yo recomendaría que pues, se siga gastando en los 500 diputados, pero que la Cámara de Senadores se quitara esa horrenda figura de senador por representación proporcional. Para mí es un error. Entonces, señor López Obrador, por favor, no quite lo valioso de lo que tenemos ahora, que es la representación proporcional. Y esto del Senado, pues yo soy lego, yo soy matemático, no soy abogado, ¿no? Pero los matemáticos somos en las ciencias naturales lo que los abogados son en las ciencias sociales, ¿verdad? La ley hace de matemática en lo social. Bueno, no me desvío. Por favor, esto estaría mejor lo de los senadores y dejar la valiosísima, inteligentísima idea de la representación proporcional vigente. Bien. Ya me pasé mucho, les agradezco mucho su atención y continuamos en el siguiente video. Muchísimas gracias.